Muy buen día, jóvenes. Vamos a tener la clase el día de hoy correspondiente a el tema de error. Es muy común en los métodos numéricos eh, hablar y trabajar con errores. Como hemos platicado anteriormente, estos métodos son aproximados. Por lo tanto, pues como no tenemos un dato exacto, siempre llegamos a cierto dato con cierto error numérico. Por lo tanto, tenemos que hablar de estos errores, cómo se calculan y pues cómo interpretarlos, ¿sí? Porque también a veces tenemos que interpretar estos errores, estos datos, ya que pues no es lo mismo tener errores muy grandes, errores muy pequeños, errores nulos, ¿sí? Entonces tenemos que saber interpretar los resultados de estos errores. Eh, ¿Qué es un error para iniciar? Dice, los errores numéricos surgen del uso de aproximaciones para representar operaciones y cantidades matemáticas exactas. Estos incluyen los errores de truncamiento y los errores de redondeo. ¿Sí? En las matemáticas siempre pues vamos a tener datos que deberían ser exactos. Estos métodos que nosotros vamos a comenzar a ver pues son métodos aproximados, pues entonces pues tendrá cierto margen de error. Estos errores pues nos indican y pues al momento de interpretar, pues nosotros pues ya sabemos a qué se refieren estos errores, ¿sí? Cómo interpretar estos errores, qué nos indica cada error. Entonces pues estos son los más comunes, como dice acá, los de truncamiento y los de redondeo. Ahora, para calcular el error, si nosotros acá tenemos eh, un valor verdadero, ¿sí? Un valor exacto, en donde nosotros podemos tener al momento de hacer un cálculo exacto, una ecuación, si resolvemos una ecuación, la raíz de una ecuación, la integral de una función, tenemos un valor verdadero. Si nosotros al valor verdadero, pues si vamos a usar un método aproximado, pues vamos a tener un valor aproximado. Esto quiere decir que si el valor verdadero va a ser igual al valor aproximado más el error, ¿sí? Hay cierto margen de error, algo que nos estamos aproximando, pero todavía nos falta algo y eso es lo que se llama error. Con esta fórmula, así de sencilla, la podemos calcular. Ahora, si despejamos de esta fórmula el error, ¿sí? Pues vemos que el valor verdadero queda positivo de este lado, el valor aproximado pasa del otro lado de la ecuación negativa y obtenemos esta ecuación para el cálculo del error. Valor verdadero menos valor aproximado. Este, este dato o esta fórmula pues nos servirá bastante de aquí en adelante para estos cálculos de los errores, ¿sí? Entonces tenemos esta primera fórmula para nosotros poder utilizar de aquí en adelante. Entonces tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos calcular nosotros el error. Imaginemos que nosotros vamos a hacer un cálculo, ¿sí?, de alguna operación matemática y el resultado exacto, el valor verdadero, pues nos tendría que dar 10.5. Si tenemos una recta numérica, que tenemos el 9, el 10 y el 11. El 10.5 lo tendremos por acá, ¿sí? Ahora, cuando utilizamos un método aproximado, vamos a llegar a un valor aproximado, algo que se acerca
mucho a un valor verdadero. Y a la hora de aplicar esta forma, este método, pues nos va a dar un valor de 10.30, ¿sí? Acá, este es lo que nos dio. Ahora, si nos damos cuenta, existe cierto error, algo que todavía falta, pero que estamos muy, muy cerca del valor. Entonces, vemos que con usar esta simple fórmula, veamos, el error es igual al valor verdadero, en este caso 10.5, menos 10.3. Por lo tanto, pues nosotros acá tenemos que el error nos da 0.2. 0.2 de error. Esto es lo que tenemos nosotros de error. Aquí en esta simple operación, simple gráfica, si lo quieren ver así, lo podemos interpretar. Ahora, si nosotros queremos un error relativo, ¿sí? Ya que vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de errores, pues podemos darles varias interpretaciones. Si nosotros ahora queremos un error relativo, el error relativo va a ser igual al error verdadero sobre el valor verdadero, ¿sí? Esta fórmula también es importante que la tengamos en cuenta, ya que la vamos a usar frecuentemente. Error relativo es igual al error verdadero partido el valor verdadero. También podemos encontrar un error relativo porcentual. Simplemente a este error relativo lo multiplicamos por el 100% y obtenemos un error porcentual. A veces tenemos que saber interpretar nosotros errores. Haciéndolo porcentualmente, pues ya tenemos una idea más amplia. Tenemos una idea de, por ejemplo, bueno, tengo un error del 20%, un error del 50% en porcentaje o a la hora de hacer estas comparaciones, pues vemos que sí es muy grande, es mucho lo que tenemos de error. Eh, Al contrario, si tuviéramos un error de un 5%, 3%, 1%, sí, entonces vemos reducido ese porcentaje. Quiere decir que no es mucho, pero pues, todo esto es relativo dependiendo de cómo podemos ver y analizar e interpretar estos errores. Ahora, eh, también como los métodos numéricos son métodos de, de iteración, podemos llamarle. Métodos que vamos a hacer una y otra vez. Hacemos primeramente un paso, tenemos un resultado, luego pues hacemos nuevamente otra vez estos pasos y tenemos otro resultado. Entonces pues tenemos datos actuales y datos anteriores. Para errores relativos porcentuales para aproximaciones, dice acá, o de forma iterativa, tenemos esta fórmula. ¿Sí? La vamos a aplicar ya en unos ejemplos la fórmula esta que tenemos acá. Y dice que el error para aproximaciones va a ser igual a una aproximación actual menos una aproximación anterior dividido la aproximación actual por el 100%. Vamos a hacer un par de ejemplos con estas dos fórmulas para que tengamos la mejor idea de cómo podemos aplicar, ¿sí? Cómo aplicamos estas dos fórmulas en un par de ejemplos. Vamos a tener un primer ejemplo, sí, que aquí está el enunciado.
para que ustedes lo copien y pues a la hora de pasarlo y trabajarlo en la pizarra, pues lo vamos a volver a ver. Ok, el ejemplo para este, este tema del error va a ser el siguiente. Dice, ejemplo, suponga que tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache y se obtiene estos datos. 9.999 y 9 centímetros respectivamente. Si los valores verdaderos son 10.000 y 10 centímetros, inciso A, calcular el error verdadero, e inciso B, el error relativo porcentual verdadero en cada caso. Veamos, aquí lo que nos está pidiendo es de que nosotros tenemos que hacer dos mediciones, ¿sí? A veces, como les mencionaba yo el otro día, pues necesitamos hacer cierta medición, ¿sí? En este caso me piden medir un puente, que dice que el valor verdadero son 10.000 centímetros. Estos 10.000 centímetros son, ¿qué? 100 metros, perdón, 100 metros de longitud. Y también un remache de 10 centímetros de diámetro, ¿sí? Sus valores. Pero resulta que nosotros nos fuimos midiendo, ¿sí? Nos fuimos midiendo y no teníamos una cinta métrica muy larga y nos fuimos de 5 en 5, por ejemplo. Y nos fuimos 5, 10, 15 y hicimos varias mediciones. Al final nos obtuvimos un dato de 9.999 centímetros. Son como 99 metros con 99 centímetros. ¿Sí? Tuvimos un pequeño ahí desfase, un error. Ahí a donde vemos el error nos faltó un centímetro. Cuando medimos el remache, pues teníamos una regla o un metro muy grande pues no teníamos en milímetros y resulta que vimos y nos dio 9 centímetros aproximadamente. Estos son los datos. Entonces vamos a hacer una comparación de estos datos y cómo calcularlo. Entonces veamos y dice que nosotros ahora vamos a trabajar un puente. Vamos a dibujar, a hacer acá un puente aproximadamente, pues tenemos nosotros aproximadamente de esta forma. Sí, aproximadamente de esta forma tenemos nuestro puente. ¿Sí? A la hora de medir, pues este puente debería de medir exactamente 100 metros. 100 metros. Ok, ahí estamos. Y también la de un remache. ¿Sí? Hagamos de cuenta que tenemos el remache acá y pues su diámetro dice acá son 10 centímetros. ¿Sí? Ok. Así interpretamos estos datos. Ahora, según dice acá el enunciado, dice si los valores verdaderos son 10.000 y 10 centímetros. Entonces decimos nosotros acá, valor verdadero. La del puente dice que tenemos 10.000 centímetros y la del remache 10 centímetros, ¿sí? Ahora, el valor aproximado, la que nosotros medimos y pues
nos dimos cuenta que a nosotros solo nos dio 9.999 centímetros, ¿sí? Y en el remache, aproximadamente 9 centímetros. Ok, ahí está. Ahí tenemos los datos. Si nosotros vemos y recordamos el error, dijimos error va a ser igual al valor verdadero menos el valor aproximado. ¿Sí? Esta es la fórmula, así de sencilla. Inciso A decía calcular el error verdadero. Ok, el error verdadero en este caso, pues lo calculamos, ¿sí? Y decimos entonces, para el puente, ok, el error verdadero para el puente sería valor verdadero, 10.000 menos 9.999 centímetros. Por lo tanto, el error verdadero en el puente es de 1 centímetro. ¿Sí? 1 centímetro. Aquí estamos. Ya tenemos el error verdadero. Luego calculamos el del remache, el error del remache. ¿Sí? Y el error del remache, tenemos su error verdadero, sería 10 menos 9. Por lo tanto, decimos que el error es de 1 centímetro. Ok, tenemos las respuestas del inciso A. Bueno, analizamos un poco y decimos, pues el error es el mismo, 1 centímetro en cada lado, 1 centímetro en el puente y 1 centímetro en el remache. Alguien puede decir, concluir, los errores son los mismos, ¿sí? 1 centímetro en cada uno. Ok, ahí está, ese es el error. Ah, pero, ¿cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos nosotros decir, pero si el error es de 1 centímetro cada uno, mm, quizá quedamos así muy, todavía no muy claros en cómo interpretar estos resultados. Ahora, el inciso B dice el error relativo porcentual. Ok, veamos entonces el error relativo porcentual. Si nos recordamos de, del, este sería el inciso A, vamos a ponerle acá, inciso A. El inciso B. Si se recuerdan ustedes de la fórmula para el error relativo porcentual, sería error porcentual es igual a error verdadero sobre valor verdadero por el 100%. Esta es la fórmula, ¿no? Ok, veamos entonces ahora la del puente nuevamente. El error porcentual del puente. Dice entonces que este dato o este error porcentual va a ser igual a el error verdadero, 1 centímetro, dividido el valor verdadero, 10.000 centímetros por 100%. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el error porcentual es del 0.01%. ¿Sí? Ahí estamos. Tenemos el error porcentual del puente. Ok. Y ahora calculemos el del remache.
venimos, pues hacemos lo mismo, el error porcentual va a ser igual a 1 sobre el valor verdadero 10 multiplicado por 100%. Y esto es igual a 10% de error. Vean ahora, con el error relativo porcentual, pues yo ya tengo otro criterio, quizá, otro dato en donde yo podría interpretar. Entonces, vean, aunque el error es el mismo en los dos, 1 centímetro para cada uno, pero porcentualmente en el puente un error del 0.01%. ¿Sí? Eso quiere decir que en algún momento imagínense que vamos a construir ese puente, ¿sí? Y venimos y a la hora de que me pidan, vaya a medir el puente, ¿ok? Voy y mire, a mí me salió 99.99 metros, pero el, el puente debe de medir 10,000. ¿Cuánto es el error? 0.01%. Uno puede decir, bueno, aproximemos, ¿sí? Aproximemos. Ok, perfecto. No es mucho el error, no es muy grande. Ahora, en el puente nos pidieron también verificar el diámetro del remache, ¿sí? Y resulta que ahí vimos que deberían medir 10 centímetros, pero a la hora de medirlo solo mide 9. Entonces, calculemos el error porcentual. Ok, el error porcentual 10%. 10% ya es un error considerable. ¿Sí? Si ustedes calculan, por ejemplo, en las especificaciones decía que hay que poner un remache de 10 centímetros y que al final en el puente se colocaron remaches de 9 centímetros. Quizá el constructor vino y dijo, voy a comprar que son más baratos y cosas así. O sea, interpretar eso en otro tema, pero lo que nos interesaba es ver ese error porcentual. 10% sí es mucho definitivamente. Y alguien puede decir, no, mucho, ahí sí no tenía que haber tanto error. En el puente, pues es más pequeño. Entonces, nosotros podemos interpretar estos resultados y decir, bueno, sí, en el puente, pues no es mucho el error y lo podemos considerar o hasta cierto punto alguien puede decir, lo podemos pasar. Mientras que en los remaches, sí, no, muy grande el error, 10% ya es considerable. ¿Sí? Entonces acá tenemos este primer ejemplo de cómo interpretar y cómo calcular esos tipos de errores. Muy bien, hagamos el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Dice planteamiento del problema. En matemática, con frecuencia, las funciones se representan mediante series infinitas. Por ejemplo, la función exponencial se calcula usando, ¿sí? Estas series, vamos a ver más adelante un tema específico de series y sucesiones, pero dice que muy frecuentemente hay funciones matemáticas. Por ejemplo, e a la x. E a la x. Lo podemos interpretar como 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más 3x al cubo dividido 3 factorial más etcétera, etcétera, x a la n dividido n factorial. ¿Sí? Ahora, me están pidiendo que calcule para x igual a 0.5. ¿Sí? Lo que me están pidiendo, que calcule
x e a la x con x igual a 0.5 para 6 términos. 6 términos quiere decir, bueno, vamos a hacerlo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros queremos el valor verdadero, ¿sí? Venimos y decimos, ok, perfecto. Tengo la función e a la x. E a la x. Esa es mi función. Esa es mi función. Ok. Si me dan un dato para x igual a 0.5, e a la 0.5, ¿sí? Si lo metemos en una calculadora, este dato, obtenemos que el valor, ¿sí? 1.64 87, perdón, 87 21. Este es el valor verdadero. Este es un valor verdadero. ¿Sí? Pongámosle acá, valor verdadero. Ok, ahí estamos. Sí, yo lo meto en la calculadora y obtengo ese dato exacto, porque eso es lo que me están pidiendo. Ahora, según dice en matemática, podemos representar como series, ¿sí? Infinitas. Y me dan esta operación. 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, y así, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así. Ahora me dice, calculemos este valor de e a la x para 6 términos. Entonces, si nosotros vemos, para 6 términos, hacemos lo siguiente. Si vemos un poco la fórmula, entonces decimos, para el término 0 o el término 1, bueno, aquí tendríamos que ver exactamente. Vamos a hacerlo de esta forma. Dice que e a la x es igual al primer término que aparece acá, 1. Este es el primer término, 1. Bueno, 1 está muy alejado del valor verdadero. O sea, es como casi 1, 64, 87 y 1. O sea, está muy lejos, pero aquí no puedo decir nada porque es el primer término, me da 1. Ok, perfecto. Para el segundo término, dice que e a la x es igual a 1 más x. Veamos el segundo término. 1 más x. Ok, entonces vengo y yo digo que e a la 0.5 yo lo puedo interpretar como 1 más 0.5. E a la 0.5 entonces es igual con dos términos en esta serie, 1.5. 1.5. Ok, ya tengo otro valor del término actual y también tengo del término anterior. Ahora, si ustedes se recordaran, el error relativo porcentual para cuando hacemos iteraciones y repeticiones, tenemos valor actual menos valor anterior dividido el actual por el 100%. ¿Sí? Esta es la fórmula, ¿se recuerda? Bueno, calculemos entonces qué error habrá entre estos dos términos ya calculados. Y entonces, pues vengo y digo que el error porcentual para esta fórmula sería
actual. El actual es 1.5 menos el anterior 1 dividido 1.5 el actual, ¿sí? Por 100%. Esto es igual a 33.3% de error. Algo que se me olvidó decirles, esta fórmula, lo que le necesitamos es su valor absoluto, ¿sí? Aquí nos faltó marcar esto, ¿sí? Valor absoluto necesito, el valor absoluto de este cálculo, 33%. Entonces vean en lo que yo les decía. Si yo empiezo a calcular estos términos con esta sucesión, pues los dos primeros términos tenemos un error muy grande, ¿sí? Un error muy grande. Bueno, hagamos entonces ahora lo siguiente. Veamos qué pasa si continuamos, ¿sí? Con el otro término o llegar hasta esta parte, ¿sí? Entonces dice que e a la x lo puedo interpretar como 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial. Cuando vayamos a ver el tema de series y sucesiones, pues vamos a interpretar y ver por qué sale esta serie. Pero ahorita solo lo vamos a interpretar y vamos a hacer nuestros cálculos correspondientes. Ok, veamos y entonces, y si yo calculo e a la 0.5, que es el x, ahora yo voy a decir 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros metemos esto en la calculadora, nos da que 0.5 es igual a 1,625. 1,625. Ya tengo otro valor. Y si nos damos cuenta, pues quizá nos estamos acercando al valor verdadero. Puede ser, estamos muy cerca. Entonces vemos que acá ya me está tirando de 1.5, ahora me tiró a 1,625. Bueno, ¿cuánto de error será eso? Pues lo podemos calcular con la fórmula. Dice que el error porcentual es igual al valor absoluto del dato actual, o el valor actual, 1,625, menos el dato anterior, 1.5, dividido el dato o valor actual, 1,625. Todo eso por el 100%. Y acá tenemos, si nosotros operamos esto, tenemos un error del 7.69%. ¿Sí? O sea, nos damos cuenta de que estamos reduciendo el error. El error está disminuyendo. Cuando el error disminuye, lo que me está diciendo es de que me estoy aproximando. Ojo, me estoy aproximando al resultado. No es que vaya a dar con el resultado, me estoy aproximando. El ejercicio me pide más términos, ¿sí? Hagamos más términos. Hagamos el siguiente término que sería, entonces, e a la x yo lo puedo interpretar como 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, ¿sí? Este factorial, pues ustedes meten en la calculadora, es como multiplicar 1 por 2 o 1 por 2 por 3, 5 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y así, etcétera. Este no está tan complicado el factorial. Bueno, entonces volvemos y decimos lo siguiente. Para e evaluado en 0.5, yo voy a decir que aquí tengo 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado sobre 2 factorial más
punto 5 al cubo sobre 3 factorial, ¿sí? Y pues e a la punto 5 es aproximadamente igual, no es igual, sino que es aproximadamente igual, en este término sería 1.645833, ¿sí? Vean, pues como decía el enunciado, con frecuencia podemos interpretar estas ecuaciones con estas series. Y pues si nos damos cuenta, pues estamos llegando muy cerca al valor aproximado, ¿sí? Al valor verdadero, perdón. El valor aproximado, 1.6458, aquí tenemos 1.6487. Estamos muy, muy cercanos. ¿Cuál es el error ahora? Pues calculémoslo y decimos que el error porcentual va a ser igual a el dato actual 1.645833 menos el dato anterior 1.625 dividido el actual 1.645833. Valor absoluto por el 100%. Y esto me va a dar, si lo calculamos, 0.1578. 0.1578%. Vean, estamos bajando bajando los errores. Bastante, bastante. Bueno, el enunciado me decía utilice 6 términos. Llevamos 1, 2, 3, 4. Hagamos los otros dos. Hagamos los otros dos términos. Veamos. Dice entonces que el otro término sería e a la x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Perdón, vean este dato, calculémoslo bien, no es desde el siguiente, acá el dato sería 1.27, perdón, revísenlo por favor, y aquí sería 1.27%, ¿sí? 1.27%. Si operamos, hacemos la misma operación, e a la 0.5, esto es igual a 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado sobre 2 factorial más 0.5 al cubo sobre 3 factorial más 0.5 a la cuarta sobre 4 factorial. Sí, si operamos, esto me va a dar a 1.648437. 8437. Hagámoslo con el último término que me dice acá, los 6 términos, para ya hacer un cálculo definitivo del error, a ver cuánto nos da. Y dice que e a la x es representado por esta serie 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial. Veamos, aquí tenemos ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, los que nos pedía el ejercicio. Ok, entonces calculamos esta última parte y decimos que e a la punto 5, ¿verdad? E a la punto 5 es igual a 1 más punto 5 más
0.5 al cuadrado sobre 2 factorial más 0.5 al cubo sobre 3 factorial más 0.5 a la cuarta sobre 4 factorial más 0.5 a la 5 sobre 5 factorial. ¿Sí? Si yo quiero un dato más exacto, pues como dice acá es una serie infinita. Puedo seguir a la 6 sobre 6 factorial, a la 7 sobre 7 factorial y una sumatoria y se va para dar un dato más exacto. Pero haciendo estos cálculos con estos términos, 6 nada más, tenemos un valor de 1.648698. ¿Sí? Veamos y saquemos por último el error porcentual de este dato. Error porcentual dice que es dato actual, valor absoluto siempre, 1.648698 menos 1.648437 sobre 1.648698 por 100%. 100%. Esto me va a dar un error de 0.0158%. Es bastante pequeño el error, muy pequeño, 0.01%, ¿sí? Ya interpretamos ahora porcentualmente. Entonces, si nos damos cuenta, el error al inicio con dos términos es del 33%. Sí, eso es muy grande todavía. Con tres términos, pues el error disminuyó a 7.69. Con más términos, bajó hasta 1.27. Con cuatro términos, vean, con cuatro términos bajó hasta 1.27. Y así seguimos y seguimos y seguimos. Y pues dimos que con 6 términos el resultado, 1.648698, es un dato bastante cercano. Ahorita vamos a hacer la comparación. Que tenemos un error muy pequeño, ¿sí? Ahora, vamos a interpretar estos errores y pues los métodos aproximados se podrían resumir o podríamos interpretarlos de esta manera. Yo puedo calcular E a la punto 5, ¿sí? Y entonces, como dijimos, E a la punto 5 en un valor verdadero, vamos a hacerlo acá, E a la punto 5, yo lo puedo calcular, lo meto en la calculadora y tengo que 1.648721, ¿no? Lo que habíamos calculado anteriormente. 1.648721. Este es el valor verdadero. Este es un valor que así me lo da y yo lo puedo poner acá. Este es un valor verdadero. Valor verdadero. Con un método aproximado o con esta sumatoria, esta serie, como podemos interpretar estas funciones, yo digo que E a la punto 5 con este método, esta serie más bien dicho, me da el último valor 1.648698. Vean la diferencia. Este sería un valor aproximado. Aproximado. ¿Sí? Está muy cercano. Está muy cercano. Pero no es el valor exacto que yo necesito. Ahora, los métodos numéricos, sí
Lo que me interesa a mí es el valor aproximado. Esto es lo que me interesa a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros con el análisis numérico. Vamos a hacer un análisis en donde pues yo puedo interpretar y decir, ok, perfecto. No puedo calcularlo de una manera directa, pero hay fórmulas para calcularlo, ¿sí? Como por ejemplo esta serie. Esta serie yo puedo interpretar E a la X con esta sumatoria y pues usando ciertos términos voy a resolver o voy a llegar a un valor muy cercano al verdadero. Si nos damos cuenta, estamos bastante cercanos a estos valores. Este es entonces el objetivo de los métodos numéricos. Ahora, pues vamos en las siguientes clases vamos a interpretar pues por qué puedo yo expresar estas funciones en términos matemáticos, en términos de una serie o de una sumatoria, ¿sí? Vamos a ver. Pero en general, pues aquí estamos aplicando todo lo que hemos visto hasta el momento y con respecto a los errores, pues acá pues estamos interpretando los errores porcentuales. Como nos damos cuenta, vamos diciendo que ya cuando tenemos un número pequeño de error, pues ya es bastante considerable la aproximación. Entonces, pues hasta acá la clase de hoy. Espero que no hayan algunas dudas o preguntas, si no, pues las resolvemos el próximo día de clase. Pasen un buen día.